Buenas tardes. Hoy es 8 de septiembre de 2018. Somos el Centro de Estudios Históricos, Jurídicos y Filosóficos Tlamatimine, que significa hombres sabios. Es el equivalente entre los pueblos prehispánicos a los filósofos europeos. Pronto estaremos constituidos en una asociación civil. La integramos Víctor Hugo Mías Serrano, Janet Cruz León, Montserrat Lidia González Fernández y Jesús Sánchez Núñez. Hoy iniciamos conferencias en 3 ramas del saber: Historia de México, Estudios Jurídicos sobre el Estado Mexicano y Estudios Filosóficos sobre la Historia de México. Da comienzo Víctor Hugo Mías Serrano, quien es abogado y filósofo por la Universidad Autónoma de Puebla. Él ha escrito un libro sobre el actual Estado mexicano, denominado El fin del Estado moderno en México, el fin de la división de poderes. Hoy prepara otra obra de filosofía política, denominada El Estado hipermoderno en México, de la división de poderes a la estructura orgánica e institucional. Adelante, Víctor Hugo Mías. Gracias, señor Jesús. Gracias, compañeros, por su asistencia. Buenas tardes. Pretendo hacer una exposición de lo que es la división de poderes en su origen y en qué decantó en México o los Estados Unidos mexicanos. He tratado de hacer un resumen lo más concentrado posible. Espero lograr el objetivo. No es fácil porque el tema es amplio y profundo, además de enredado, entonces yo espero que lleguemos a buen puerto. Para la exposición me he permitido 10 puntos que trataré de manera somera. Ojalá me permitiera más tiempo, pero me dicen que no más allá de 25 minutos, 28, menos si es posible, porque por cuestiones de tiempo y para evidentemente no aburrirlos. Entonces, dicho esto, pasemos a la exposición. El primer punto, trato lo que originalmente es la división de poderes concebida por su creador, Montesquieu. Su explicación y cómo se adoptó aquí en México. En el segundo punto hago una crítica a Montesquieu porque confunde él, y creo que no hay que ser tan severo con él porque finalmente es el creador de la teoría. Como seres humanos somos dados a ser falibles, pero sí me parece que dentro de la cuestión filosófica él confunde poderes por lo que son órganos, pero lo veremos en su momento. El punto 3 trata sobre el presidencialismo durante la época del actual régimen, que si bien hemos tomado otro derrotero, pero no se ha abandonado en su totalidad el presidencialismo. En el punto 4 trataré las facultades constitucionales, las facultades en las leyes secundarias, las facultades metaconstitucionales que tenía el presidente. En el punto 5 ahondaremos en esas facultades que tenía, y tenía el control político en todo el Estado mexicano. El punto 6 es el control económico que tenía el presidente de la República a través de la Rectoría de la Economía. El punto 7 trata sobre el control de los medios de comunicación, sobre la televisora más importante, sobre la radio y sobre los periódicos. El punto 8 trata también sobre sus facultades
de tener a su disposición la fuerza legítima del Estado para mantener el control y la marcha del mismo. En el punto 9 daré un análisis somero de por qué, no habiendo una división de poderes, el Estado mexicano seguía funcionando con una unidad y una coordinación entre sus órganos e instituciones. En el punto 10 haré un resumen somero de todos estos 9 puntos, con lo cual daré por terminado esta conferencia. Bien, la división de poderes es de cabal importancia porque no se había podido constituir el Estado nacional moderno en su totalidad. Había ya muchos pensadores que habían aportado, pero no lograban conformarlo. Es Montesquieu que, a través de un viaje que hace a Inglaterra, se da cuenta que los ingleses, prácticos como son, habían logrado que cada uno de los órganos tuviera una función específica. Regresa a Francia y hace su obra más conocida, que tiene un nombre larguísimo, pero que nosotros la conocemos comúnmente como El espíritu de las leyes. Y en las primeras páginas, él nos da su teoría acabada de la división de poderes y dice que a cada uno de los poderes, entiéndase órganos, le corresponde una y exclusiva facultad. Al Ejecutivo le corresponde administrar los bienes públicos, al Legislativo la creación de leyes y al Judicial la administración de la justicia. Bien, esa es originalmente y básicamente su propuesta, su teoría. Yo en el punto 2 me permito hacer una crítica porque sabemos, a través del análisis de la Constitución mexicana, que la nuestra está dividida en dos partes. La parte dogmática, que va del artículo 1 al artículo 29, y la parte orgánica, que va del artículo 30 al 136, y que precisamente toma su nombre de orgánica porque están constituidos ahí y están contenidos los artículos y sus facultades de cada uno de ellos. Entonces, para enmendar ese error, pues entonces no podemos seguir hablando de una teoría que diga que es división de poderes, cuando a cabalidad algún joven que estudie y vaya a la mitad de la carrera, pues sabe que son órganos y no poderes propiamente dichos. Porque esos poderes propiamente dichos le pertenecen al pueblo, no a los órganos en sí tienen el poder, porque son poderes constituidos, no se crearon a sí mismos. Y veremos en el punto 3 por qué estamos cometiendo un error durante décadas de sostener en el texto constitucional, en las universidades y en el discurso oficial, que hay división de poderes. ¿Y qué es la división de poderes? En el Estado mexicano se dice que cada uno de los órganos, al ejercer la soberanía, en el momento que cometieran un exceso, los otros dos órganos podrían corregir esos excesos haciendo pesos y contrapesos. Pues no hay algo más erróneo que esas aseveraciones que hoy día están vigentes, están en la cabeza de todo el mundo,
pero que son básicamente falsas. ¿Cómo demostramos que eso es falso? Yendo a la realidad. Y la realidad nos dice que durante todo el régimen de partido único de Estado, quien mandaba era el presidente de la República. Es decir, el órgano ejecutivo federal sobrepujaba a los otros dos órganos, al judicial y al legislativo, al grado de tenerlos como apéndices. Si uno ve históricamente el desarrollo del presidencialismo, uno puede ver claramente que el presidente de la República era el que designaba a todo su gabinete, designaba a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, designaba a los legisladores, al Congreso de la Unión, tanto senadores como diputados. Designaba asimismo a todos los legisladores de los congresos locales. De la misma manera designaba a un regente para gobernar lo que era el Distrito Federal. Y designaba a todos los servidores públicos, a todos los presidentes municipales que creía, desde su punto de vista, que tenían importancia para mantener el control político en el Estado mexicano. Si eso pasaba, y podemos ver las sentencias de la Suprema Corte de Justicia y las votaciones que hacían los diputados y senadores, que no eran más que apéndices del presidente de la República. Uno puede ver todo el sistema jurídico, y todo el sistema jurídico parece un caracol, porque cambia muy lentamente, los criterios no cambian, es muy pobre el derecho mexicano en ese sentido, por la simple y sencilla razón que no tenían como fin la justicia, sino mantener el sistema político. Prueba de ello es que la prueba reina era la confesional, que se obtenía a través de cualquier método legal, ilegal y generalmente ilegal, la tortura en su más amplia gama, que casi era una condena ya para el reo. Los códigos civiles, por lo menos el de Puebla hasta el 2005, mantuvo, 31 de diciembre de 2004, mantuvo a la confesional como la prueba reina. Afortunadamente ya hemos dejado ese sistema jurídico. Entonces vemos que lo que nos han dicho nuestros grandes constitucionalistas mexicanos, lo que nos han dicho en la universidad, lo que nos ha dicho el gobierno, pues no se lleva a la realidad, no existe en la realidad. Y bien, pasemos al punto 4, porque en el punto 4 uno ve todas las facultades que el presidente de la República tenía y con las cuales pues uno ve que sobrepujaba a los otros dos órganos. Uno puede ver el artículo 80, el 89 y demás artículos, todas las facultades que el presidente ejercía y que sigue ejerciendo. Pero no solamente en el texto constitucional, sino en las leyes secundarias, tiene una infinidad de facultades. Pongamos de ejemplo la ley agraria. Pues depende, es dependiente de todos los tribunales agrarios pues, del presidente de la República. Y por si esto fuera poco, tenía también facultades metaconstitucionales, es decir, más allá de la Constitución, porque era el jefe del Partido Único de Estado. Es decir, mantenía el control en casi todos los ámbitos, en casi todos. Y si esto era así, se reafirma que el presidente de la República sobrepujaba a los otros dos órganos federales
y no se diga los estatales. En el punto 5, uno puede ver cómo ese control político era casi absoluto, porque no obstante que el PAN fue creado en 1939, pues prácticamente no tuvo una importancia en la política, porque no le era permitido acceder al poder. Y si al PAN no le era permitido acceder al poder, al Partido Acción Nacional, menos a los partidos comunistas y socialistas, que para más estaban proscritos, y todo aquel que ostentara esas ideas era perseguido, encarcelado, cuando no desaparecido, porque suponía un peligro para el régimen. Pero además el presidente de la República designaba a su sucesor a través de todo un ritual y de todos los días oficiales se puede ver los ritos para mantener el control popular. Y el presidente de la República era el que marcaba la pauta para que se hicieran la sucesión presidencial, no las elecciones que siempre las ganaba el Partido Revolucionario Institucional, como decían ellos mismos, con casi todos los puestos ganados, ¿no? En el punto 6 está el control económico, y el control económico era otro de los monopolios que tenía el presidente en turno, porque tenía la rectoría de la economía bajo su responsabilidad. Y el Estado mexicano en ese periodo tiene demasiadas empresas, está lleno de empresas paraestatales, de monopolios. Está la Comisión Federal de Electricidad, está Luz y Fuerza del Centro, está Petróleos Mexicanos, y están muchísimas empresas, y él, que tiene el control de esos monopolios y de la economía en general, es el presidente de la República. Por si esto fuera poco, el artículo 131 constitucional actualmente le sigue dando poderes extraordinarios o facultades extraordinarias al presidente en turno, para que en su caso pueda limitar o pueda permitir que bienes salgan o entren con la salvedad, dice el texto constitucional, de que rinda cuentas ante el Congreso. Pero bueno, si el legislativo era un apéndice del Ejecutivo, pues era impensable que rindiera cuentas a quien tenía sometido. Entonces era el poder casi absoluto. También tenía el presidente de la República la censura y el control de los medios a través de esa censura. Había una televisora única, o por lo menos hegemónica, que colaboraba con el régimen, pero también tenía su censura a través de la Secretaría de Gobernación. No solamente controlaban la televisión, sino también la radio y la prensa escrita. Y cualquier publicación que diera noticias tenía primero que pasar por la censura de la Secretaría de Gobernación para ver si se podía publicar o no tal o cual noticia. Finalmente, el presidente en turno tenía a su disposición al ejército, a la Fuerza Aérea, a la Marina y a toda la fuerza pública, con lo cual lograba mantener casi de manera totalitaria el control sobre la población. No hablaremos, por ejemplo, de lo que pasó en 1968, en la represión a los estudiantes que exigían democracia, que exigían apertura, porque eso es sabido, es conocido públicamente.
Tampoco abordaremos el Halconazo en 1971 y todas las matanzas que se han venido dando y que son conocidas y que fueron fomentadas y no sancionadas desde el poder político, desde la presidencia de la República. Entonces, todas estas facultades que tenía el presidente de la República pues dieron al traste a eso que nos siguen contando o que siguen impartiendo como clases y que se sigue hablando y que llaman división de poderes, cuando no lo hay. Entonces, prácticamente vemos que nos cuentan algo como teoría, como verdad, cuando no existe. Ahora bien, a pesar, o mejor dicho, como base de este totalitarismo y de este control férreo, el Estado mexicano funcionaba perfectamente o casi perfectamente en unidad y coordinación. No podía ser de otra forma porque estando la voluntad única del presidente a cargo de la conducción de la política, de la economía, de las noticias, de toda la vida pública y privada de los mexicanos, pues no funcionaba. Había ciertamente colaboración entre los órganos forzada, porque para el nombramiento de algún ministro, pues prácticamente quien designaba al presidente en turno, pues lo era. Pues todos los legisladores, pues los designaba el presidente. Entonces, tenía que, por necesidad, que funcionar, porque la vida es puro dinamismo. Y siendo puro dinamismo, reclama bienes y servicios. Y reclama que funcione el Estado. Si no funcionara un Estado, pues devendría en caos, en anarquía. Y el Estado mexicano, a pesar de todas sus anomalías, funcionaba. Funcionaba en lo que yo encontré, unidad y colaboración. Y funcionando de esta manera, parecería que no había forma de que cayera. Pasan dos cosas muy importantes, o varias, pero dos cosas importantes pasan para que este régimen caiga. Lo primero, surgen reformas constitucionales que van permitiendo que haya más partidos políticos participando en esa área, y mientras más partidos salen, el poder político se va fragmentando. Por otro lado, el Estado mexicano, a través del presidente de la República, cuando se va privatizando, cuando se va vendiendo todas las empresas, gradualmente va perdiendo el poder. Ese poder se va trasladando hacia las transnacionales, hacia las grandes empresas extranjeras y nacionales, con lo cual pierde uno de sus monopolios, también lleva los perdidos. El control de los medios va también perdiéndose con el surgimiento de las redes sociales. Ya no hay un control férreo, aunque siga habiendo censura, pero ya no la hay. Hay apertura, hay más televisiones, hay toda una serie de factores que van a dar como resultado la caída de ese régimen en las pasadas elecciones del 1 de julio de 2018. Entonces, hoy vemos que tenemos la oportunidad de crear un nuevo régimen como base de un Estado, el Estado hipermoderno en México, que dé cabal sepultura al presidencialismo y que pueda contar ya no con una división de poderes, sino con una estructura orgánica e institucional. Porque si no ha existido esos pesos y contrapesos que supondrían la división de poderes, no tenemos por qué seguir estando en ficciones, sino construir, por lo menos en su base, el nuevo Estado
que Gilles Lipovetsky, que estuvo aquí en el Senado de la República, nos ha dicho que este tiempo en el que vivimos es hipermoderno. Él mismo dice que no sabrá si se queda este nombre o cambiará, pero bueno, siguiéndolo a él en ese punto de ideas, yo he llamado a mi siguiente obra el Estado hipermoderno en México, y he propuesto algunas ideas filosóficas que soporten lo que en la Constitución se pudiera eventualmente cambiar sobre el antiguo régimen, que está ya obsoleto, pero todavía no acaba de terminar en sus formas. Ahí está la Constitución, habría que reformarla, habría que hacer todo un planteamiento teórico con base en la realidad y no con teorías abstractas que por lo más no han nunca logrado aplicarse a esta realidad. En resumen, si hemos pasado ya, por lo menos, de terminar con un partido hegemónico y de un Estado cerrado a un Estado abierto, en la cual se aceptan ya censuras extranjeras, se aceptan ideas, y ya no puede ser de otra manera, el Estado mexicano no puede quedar a la deriva y no puede seguir en esta crisis, en esta indefinición, porque precisamente tenemos nosotros como mexicanos, con todas las limitaciones que se puedan tener, proponer hacia dónde podría o debería de ir la nueva creación de un nuevo régimen político que dé como base al nuevo Estado, para que este tránsito que ha sido difícil, de zozobra, de crisis, pueda ser salvado. Por el momento doy hasta aquí por terminada esta intervención. En posteriores intervenciones tendremos que seguir ahondando. Espero que interese el tema, pero por cuestiones de tiempo y de censura también deberemos dejarlo aquí. Gracias por su atención.